estoy enterando que, a lo mejor mucha gente sabe, pero otra gente no, que Blas Barrio fue compañero de Héctor Castro en el colegio. En el colegio, ¿verdad? Así mismo. Y me estoy enterando que Juan Carlos Vareiro, con quien también compartimos trabajo alguna vez, también fue compañero de ustedes. Los tres. También. Y Juan Carlos estudió medicina, inclusive empezó estudiando medicina. Fue mi compañero en la Hasta el facultad cuarto también. año, creo, ¿no? Después supo y se enteró que iba a haber pandemia y dijo, acá, hasta acá llego yo. Doctor Castro, ¿cómo estamos hoy? Completamos la primera quincena, ya estamos en la segunda quincena de octubre. Y bueno, después de un año y 8 meses más o menos, ¿cómo estamos nosotros con relación a esta situación? Y sobre todo los beneficios de la vacuna, que fueron muy importantes. Tengo entendido que sí. Claro, yo creo que la realidad que vivimos es lo más tangible para asegurar, sobre todo 2 puntos en cuanto a la vacunación: la seguridad de las vacunas y la efectividad para evitar internación, formas graves y muerte. Esto obviamente acompañó lo que fue en su momento una gran transmisión que obviamente lleva también al contagio de otras personas. Eso, reforzando con la vacunación, hace que tengamos esta realidad del día de hoy, en este tiempo. Pero eso es como subirse a la cima, Carlos. Estar en la cima de una montaña, hay poco aire, hay poco espacio, hay que probablemente volver a escalar un poco más, o de repente cae en un declive, y esa situación es lo que tenemos que estar atentos. No podemos estancarnos, porque estos números, a medida que va pasando el tiempo, también quedan como históricos. O sea, nosotros permanentemente decimos qué cobertura de vacunación tenemos en comparación a otros países. Pero ¿cuándo se vacunaron estos primeros? Hace 6 meses. Por eso ingresa otra vez la tercera dosis. O sea, es desafiante y sobre todo lleva mucho tiempo, porque estamos hablando de la salud de la gente, ¿verdad? El doctor Borba nos decía el lunes, hablando temprano con nosotros, y creo que usted habló también ayer del tema, vamos a recibir buena cantidad de vacunas en los próximos días, en las próximas semanas. El señor Harrison dijo que el 15 de diciembre se estaría entregando todo el lote de vacunas. Estamos hablando de 4 o 5 millones de dosis más o menos, doctor. Sí, estamos hablando de no solamente de una buena cantidad, sino que de vacunas que tienen una autorización por la OMS, que también nos permite aumentar la franja etaria, no solamente a los mayores de 18. Estamos hablando de vacunas que están siendo muy efectivas a la hora de reforzar los anticuerpos como tercera dosis. Estamos teniendo ese insumo necesario para planificar. Queda realmente despojarnos de este relajo y acudir nuevamente a los vacunatorios para recibir la vacuna si no la recibimos, porque hay una leve tendencia de aumento otra vez en pedidos de internación, en pedidos de medicamentos relacionados al COVID, y eso ya nos está llamando la atención. Entonces instamos a toda la población para que aquellos que no fueron aún vacunados concurran, y aquellos que sí completen, ¿verdad? Siempre es mejor una dosis que ninguna, pero mucho mejor tener las 2 completas, ¿verdad? Bueno, de los que se inscribieron, por ejemplo, para la vacunación, ¿en qué porcentaje recibieron la vacuna? Por lo menos en primera dosis. Nosotros tenemos, de los que se inscribieron, sumando ya que se están agregando los adolescentes, 300.000 personas que no se vacunaron. Que no se vacunaron. Sí. Pero ya sumamos los adolescentes. Ni en primera dosis. Ni en primera dosis. Así como mencionaste Pero bueno, sumando los adolescentes que todavía no están habilitados para ser vacunados, ¿verdad? Exactamente. Están habilitados los que tienen algún tipo de enfermedad. Correcto. Bueno, correcto. ¿Qué pasa con la gente que se vacunó en primera dosis con Sputnik V, por ejemplo? Bueno, está garantizado absolutamente que todos tienen la segunda dosis. Van a tener la segunda dosis. Tenemos ya en nuestro país, es una enorme tranquilidad. Ya no estamos hablando de que van a llegar, ya lo tenemos, ya están distribuidos en todas las regiones. O sea, aquel que tiene Sputnik como primera dosis tiene que nada más estar atento cuando le correspondería la segunda dosis, porque las dosis están. No hace falta tampoco desesperarse, porque hay dosis para todos. O sea, exactamente ya se recibió la compra que hizo Paraguay, 500.000 del componente 1, 500.000 del componente 2. Esto ya está cubierto. Tenemos 485.000 aproximadamente personas que recibieron el componente 1, y tenemos cercano ya a 215.000 los que recibieron el componente 2. ¿Qué pasa con esa gente que recibió esta plataforma? ¿Va a recibir una tercera dosis y qué plataforma sería? ¿Y en cuánto tiempo también, doctor? Perfecto. En este momento, para que entienda un poco también la teleaudiencia, es
importante saber que la tercera dosis está destinada para las personas vulnerables, o sea, las personas mayores de 50 años, las personas con algún compromiso de sus defensas, inmunocomprometidos, y las personas que están permanentemente en alta exposición, como el personal de blanco. No es para todos en este momento. En este momento no es para todos. Es como si fuese que estamos empezando otra vez el plan de vacunación. Recordarás, en ese tiempo era personal de salud, personas mayores. Claro, pero una persona de 50 años que no tenga alguna enfermedad de base igual puede acceder. Claro, siempre y cuando completó o se haya completado la segunda dosis hace 6 meses. Exacto. Bueno, después están las otras plataformas. Necesariamente una tercera dosis. Estamos hablando siempre de 50 años para arriba, sí, y con algún tipo de complicaciones, personal de salud. Si recibió otra plataforma, ¿necesariamente tiene que ser la misma la tercera dosis o puede ser otra? Está demostrado que al ser otra la vacuna, aumenta el nivel de anticuerpos 14 veces más. Entonces, por eso es que se hace un esquema heterólogo. La primera y la segunda dosis, si lo hizo con CoronaVac, con Sinopharm, con Covaxin, con Ayadvax, se hace con AstraZeneca. Los que recibieron AstraZeneca y Sputnik, primera y segunda dosis, lo harán con Pfizer. ¿Por qué razón? Porque el primer grupo que mencioné, CoronaVac, Sinopharm, Ayadvax y Covaxin, son virus inactivados. AstraZeneca es vector viral. Entonces son diferentes y eso refuerza los anticuerpos. Si uno recibió AstraZeneca y Sputnik, es vector viral. Por lo tanto, la tercera dosis no puedo hacer AstraZeneca ni tampoco Sputnik porque es la misma vacuna. Debo cambiar. Y está demostrado que ahí sí es más efectivo Pfizer. ¿La que tuvieron Pfizer, la primera y la segunda? En este caso sí, ellos repiten la tercera dosis con Pfizer o Moderna, ¿verdad? Que es la otra plataforma que es ARN mensajero. Ahora, la franja etaria, y acá me están preguntando, de 12 adolescentes de 12 a 17 años, ¿para cuándo? Bueno, nosotros estamos recibiendo información que esperemos nos confirmen nuestras autoridades de la llegada de una buena cantidad de vacunas por el mecanismo COVAX. Hablamos de Pfizer para finales de esta semana o inicios de la siguiente, y con eso nosotros tendríamos que hacer la planificación para iniciar la vacunación en adolescentes. ¿Podemos entonces adelantar que a inicios de noviembre ya los chicos de 12 a 17 años? Probablemente sí. ¿Y los niños menores de 12? Bueno, con los niños nosotros ya tenemos el parecer favorable del COTENAI. Estamos aguardando esa llegada tan importante que mencionó Carlos, que es también por el mecanismo COVAX en el mes de noviembre, que según información que tenemos vamos a recibir en su totalidad. Eso implicaría para nosotros un respiro para planificar y ahí habilitar ya la inscripción y luego vacunación de los niños. ¿Pero sería noviembre más o menos? Bueno, en el mejor de los casos sería noviembre. Por ahora nosotros tenemos la prioridad de ampliar con los adolescentes sanos y reforzar con la tercera dosis en las personas vulnerables para que esta ola que parece aparecer otra vez en la región con transmisión aumentada no nos sorprenda con internaciones, ¿verdad? Ahora, el otro día, y siempre cuando hablamos con el doctor Borba, y me causa, bueno, él es muy especial y usted le conoce mejor que nadie, ¿verdad? Digo especial en el sentido de que tiene respuesta y respuesta. Cuando yo le digo algo sobre un tema específico, me dice, eso con el doctor Castro, es automáticamente, ¿verdad? Y recuerdo que me decía, por ejemplo, cuando le digo, ¿qué pasa con la gente que se vacunó en el exterior? Principalmente o mayoritariamente Estados Unidos, doctor, ¿verdad? Y ahí pudieron haber recibido Pfizer, sí, Moderna, sí, o Johnson, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Janssen y Janssen, como dicen. Y él me decía, habla con el doctor Castro, porque tenemos registro de casi 7.000 personas que fueron a vacunarse al extranjero. Sí. Esa gente, ¿cuándo se va? ¿Puede recibir la tercera dosis acá en Paraguay? Claro que sí. No, bueno, en el caso de la Janssen, por ejemplo, no es tercera dosis, es una segunda sería. Claro. Entonces, por eso es que muchos países dicen dosis de refuerzo, porque puede ser la tercera para un esquema y puede ser la segunda para otros que en realidad fueron monodosis, pero que era un esquema completo al ser monodosis. Entonces lo que nosotros estamos planteando y comunicando justamente el Ministerio de Salud a través de sus redes ayer, sacó el instructivo de cómo debería ser una persona vacunada en el exterior. Primer punto, y tenemos que ser enfáticos, la prioridad en tercera dosis son las personas de 50 años y más y el personal de salud en este momento. Segundo punto, si te vacunaste en el exterior
y lo hiciste antes del 30 de abril, el esquema completo o la primera dosis, entonces lo que pedimos es el registro de personas vacunadas en el exterior. Una vez que reciba o consultes en el registro que ya estás habilitado, te acercás al vacunatorio, cualquiera sea, y en ese vacunatorio tenés que mostrar que estás habilitado y además el carnet de vacunación donde indique que te hayas completado tu esquema antes del 30 de abril y principalmente, y vuelvo a enfatizar eso, en este momento personas mayores de 50 años o personal de blanco. Bueno, si te aplicaste, por ejemplo, la Janssen en abril, correcto, ya puedes hacerlo ahora claro, con la Pfizer. Con la Pfizer porque es también como AstraZeneca la plataforma. Y así sucesivamente, si fue en mayo, en noviembre, exacto, si fue en junio, en diciembre. Correcto, ¿verdad? es así, Carlos. Correcto. Vamos a hacer otra pausa, por favor, y estamos de vuelta en un ratito nada más. Te cuento, Blas, que se hizo un sumario abreviado con respecto al error que tuvimos en el audio. Sí. ¿Y sabes quién es el culpable? ¿Quién? Yo. Bueno, ya está. Ya está bien. La cabeza es el que tiene que pagar los platos rotos, Carlos. No, pues yo creo que vos sos solidario conmigo y vas a asumir esa irresponsabilidad. Voy a compartir contigo mi aguinaldo. Como en todo. Como corresponde. Como corresponde. Claro, nomás yo soy coincidente, no me vaya a meter también. Lo único que le falta al doctor Castro también, que un problema nuestro sea... tiene redes sociales, ¿verdad? Sí, tengo. ¿Y cómo le trata a la gente en las redes sociales? Aprendí muchísimo de eso también. Creo que es importante comunicarnos de la manera que sea. Entendí yo que era un medio que teníamos que desarrollar desde la salud, porque en ese momento estábamos confinados y era importante también participar en un debate como médico, ¿verdad? Porque hay muchas informaciones que son falsas. Entonces quería intervenir, pero me metí en un lugar también que obviamente está muy tribalizado, creo. O sea, decir, por ejemplo, hablar a favor de una situación, no, vos ya estás totalmente en un sector y el otro que no coincide ya es de otro sector. Y no necesariamente es así. Nosotros podemos tener un debate de un tema y eso no nos hace absolutamente diferentes, solamente ese tema, ¿verdad? Y más aún con el tema de vacunas, Carlos, no sé si hay una corriente, pero sí hay un debate que realmente se quiere matizar con cuestiones políticas, administrativas, y no va por ahí, estamos hablando de salud, ¿verdad? A propósito de redes sociales, anoche el doctor Castro publicó, y me gustaría que me lo traduzca como si tuviera 6 años. En los países que tienen buena cobertura de vacunación se dará el cambio del virus pandémico a endémico, siendo entonces una enfermedad con baja morbimortalidad y sin impacto grave en los servicios de salud. ¿Va es ICPA, doctor? Bueno, primero lo que es pandemia. Pandemia es como una epidemia a nivel mundial. Epidemia, ¿qué quiere decir? Un aumento no previsto de número de casos. Yo tengo en todo el año previsto una cantidad de casos, sin embargo, de repente aumentó notablemente. Eso es epidemia y a nivel mundial eso es pandemia. Eso ocurrió con un cuadro respiratorio, hoy llamado COVID-19, y que llevó muchas personas a la muerte, ¿verdad? Y a formas graves. Esa pandemia nosotros tenemos que controlarlo, disminuyéndolo hasta que sea endémico, o sea, que tenga un nivel controlable otra vez para los servicios de salud, como lo es influenza. Entonces, con la vacunación se consigue controlar esto y disminuir el impacto en los servicios de salud, en la morbilidad, que significa enfermedad, que es consulta, internación, y obviamente en la mortalidad, que significa perder la vida por lo que es sufrir una infección como esta. La única solución en este momento es controlar de esta manera. ¿Por qué les digo esto? Y si me permiten explayarme un poco más. Sí. Es muy difícil hablar de erradicar absolutamente este virus, porque este virus es un coronavirus y hay dos extremos. Coronavirus comunes que causan resfrío común en los niños todos los años, y el otro, nuevos coronavirus, que era el SARS del 2002 o el MERS, que es del Medio Oriente, y ahora viene el SARS-CoV-2, que es la pandemia que produjo el COVID-19. Entonces, hay un elemento que puede realmente controlar esto, que son las vacunas, y que eso hace que baje lo que es epidemia, pandemia, se torne en algo controlable, que es endemia,
y respiren los servicios de salud y nosotros podamos ir controlando con la vacuna. Claro, sí, con las vacunas se logra más consultorio y menos internación. Correcto. Posiblemente, ¿verdad? Correcto. Pero siempre va a estar. Exacto. Siempre va a estar como cualquier otra... Y siempre habrá que vacunarse cada año también, como sucede con la influenza, doctor. Por lo menos hasta ahora, el signo más importante hacia lo que vos decís es la aparición de la tercera dosis. Doctor Castro, hubo un momento desesperante, me imagino. Ustedes pasaron muy difícil. Sí. Yo recuerdo una nota que le hicimos incluso acá, ya en 1 de marzo, al doctor Sequera, que decía, no tenemos vacuna. Y que lo diga alguien que está ahí, porque generalmente pues, uno trata de tranquilizar a la gente independientemente de las limitaciones y de las necesidades. Pero el doctor Sequera ya en un momento explota y dice, no podemos avanzar con esto y no entiendo por qué no hay vacunas, por qué no llegan las vacunas. Ese habrá sido un momento, sobre todo para ustedes que están en el plan o en el programa, peor. Nosotros ingresamos a acompañar a todo el equipo en marzo, finales de marzo. Recuerdo que fue unos días después de mi cumpleaños que tuve la reunión con el ministro Borba y nos agregamos al equipo. El equipo que tiene el Ministerio de Salud es un equipo fantástico. Terminamos siendo amigos todos y lo que siempre reinó en ese grupo y que yo admiro es la absoluta sinceridad para que la población entienda. Muchas veces las noticias no son gratas, pero deben ser siempre verdaderas, deben ser auténticas para que la gente nunca pierda la confianza en estas personas. Y creo que Guillermo en su momento enalteció eso, con esta forma de expresar que tiene él, que llega mucho a la gente. Él lo había dicho, ¿verdad? Después hay críticas, obviamente, pero qué mejor que decir la verdad aún siendo mala, ¿verdad? Eso yo realmente admiro mucho del grupo. Hoy el panorama es totalmente diferente, porque tenemos vacunas. Sí. Y vamos a tener más. Exactamente, es muy diferente. Nosotros tenemos la disponibilidad de las vacunas. Lo que ahora no existe es el entusiasmo de las personas a vacunarse. Qué increíble también eso. La predisposición de la gente es pero fundamental. hay que tener en cuenta también, y aprovechando estos segundos que tenemos, doctor, que no solamente es el tema de la vacuna contra el COVID, hay otras vacunas que tenemos que seguir utilizando y aplicándonos y que están al servicio al servicio de la gente. Gracias, Carlos, por mencionar eso. Nosotros tenemos la cobertura del programa regular. Programa regular decimos a todas las vacunas que aplicamos cada año. Esa cobertura, o sea, la cantidad de personas que se vacunan está muy por debajo de lo esperable. Eso quiere decir que estamos expuestos a que aparezcan otras enfermedades. Y el otro punto importante es el sarampión. Nosotros estamos en una alerta epidemiológica regional porque hay casos de sarampión por la baja cobertura. Pero acá no. Y acá no hay ninguno confirmado, pero vamos a tener que hacer la campaña de vacunación contra el sarampión. Ya se vino postergando mucho tiempo, no podemos postergarlo más, así que imagínense, y necesitamos de la colaboración de la gente, continuar con lo que es la vacunación contra el COVID, que no tenemos que relajarnos, continuar y elevar lo que es la cobertura de todas las vacunas para evitar enfermedades en nuestros niños y en nuestras personas mayores y sobre todo ayudarnos en la campaña nacional contra el sarampión, ¿verdad? Doctor, le agradecemos muchísimo por venir. Sé que está con tantas cosas, pero siempre es importante compartir con la gente y explicar y tranquilizar a la gente y de todos modos, yo entiendo que mucha gente dice, no, la vacuna, no. Yo creo que la mayoría coincide en la necesidad de la vacuna y eso lo demostró en todo este tiempo y los resultados están a la vista. Es así. Soy yo el agradecido realmente por darnos este espacio a nosotros, llegar a la gente con lo que es la información. Las vacunas, insistimos nosotros, son seguras. No existe ningún conflicto de interés de nuestra parte. No lo tenemos porque estos son manejados directamente entre naciones. Es una preocupación a nivel mundial. Está demostrado que las vacunas cambian la historia de la humanidad. Así que tenemos que apoyarnos todos. Si hay algún amigo o algún familiar que aún no se vacunó, tenemos que, por favor, ayudarlo a que concurra a un vacunatorio. Hay vacunas, no tenemos que dejar pasar el tiempo. Breve, con tu habitual poder de síntesis, doctor, cada cupé se habilitó solamente mascarilla, ni siquiera hace falta mostrar la tarjeta de 2 vacunaciones. ¿Es riesgoso eso? En realidad, toda reunión que implique una gran cantidad de personas implica un riesgo. Pero nosotros tenemos que transitar por lo que es una convivencia mejorada con el virus. Esa convivencia mejorada implica una responsabilidad. Si yo quiero ir a agradecer a la Virgen o cumplir una promesa, eso implica también una responsabilidad de lo que sería volver a mi casa
sin haber adquirido la infección. Y eso es uso de mascarilla, lavado de manos y la vacuna. Realmente, como estábamos hablando ayer, no todo lo que es lícito te conviene. ¿Qué quiere decir eso? En este momento la vacunación no es obligatoria. Uno puede estar sin vacunas. Eso es lícito, pero no te conviene. No te conviene estar sin vacunas porque justamente donde están las personas sin vacunarse, ingresa la enfermedad nuevamente, produce internación y produce muerte. Nosotros no somos agoreros, no es que nosotros queremos predecir lo malo, sino que nada más estamos diciendo que hoy es el momento que tenemos que vacunarnos. Doctor Castro, muy gentil como siempre. Gracias, Carlos. Muy amable. Contrario. El doctor Héctor Castro con nosotros esta mañana. Cerramos este capítulo de esta jornada de miércoles. Mañana les invitamos a que compartan con nosotros, como todos los días, de 7 a 8 en los canales 15 y 615. Que tengan lindo día. Chao.